Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Quisiéramos iniciar con una pregunta que todos los compañeros en Resistencia y también nuestros compañeros jubilados que han respaldado la digna lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas se vienen haciendo por estas fechas. Y la pregunta es: ¿a dónde vamos a regresar a trabajar? Visto este contexto de aprobación de las leyes secundarias con respecto a la modificación privatizadora del 27-28 constitucional y que hoy se está debatiendo en la Cámara de Senadores, ¿a dónde vamos a regresar a trabajar? Ya en otras ocasiones hemos dicho que hay una paradoja en este proceso, porque nosotros, estando vigente el anterior marco jurídico constitucional que le daba la exclusividad a la nación en la prestación del servicio público, y existiendo después de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro solamente una empresa pública, Comisión Federal de Electricidad, pues nosotros en ese contexto estábamos vetados para regresar a trabajar en Comisión Federal de Electricidad. Y un tanto eso explica el por qué se ha prolongado tanto este conflicto, porque hay oposición dentro de Comisión Federal de Electricidad, tanto de la administración como del propio sindicato charro del SUTER, que no quiere ver electricistas dignos y democráticos en Comisión Federal de Electricidad. Nosotros siempre hemos planteado la defensa de la industria eléctrica nacionalizada. El golpe al sindicato y a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro fue el preámbulo para lo que hoy estamos viviendo por estas fechas, en el sentido de quitar del medio la resistencia de un sindicato que a lo largo de más de 2 décadas se opuso en la práctica, en las calles y en las plazas, a la privatización del sector eléctrico. Y tuvieron que darnos un golpe ilegal que rompió con el Estado de Derecho para desalojar con la fuerza de las armas, con la violencia del Estado, a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro de su fuente de trabajo, y para buscar aniquilar, exterminar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Digamos que esto fue el preámbulo para hacer avanzar su reforma constitucional privatizadora y también para hacer avanzar lo que hoy se discute en el Senado. ¿A dónde vamos a regresar a trabajar, compañeros? Y la respuesta es muy sencilla. Vamos a regresar a trabajar a cualquier empresa del sector, sea pública, sea privada, sea ambas cosas, pública, privada. Ahí vamos a regresar el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque tenemos un registro del Sindicato Nacional de Industria, tenemos preferencia, antigüedad, y vamos a disputar con todas estas empresas, tanto públicas como privadas, la contratación colectiva para los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa es la lucha que sigue ahorita, compañeros. A esto tenemos que abocarnos y vencer todos los obstáculos para poder alcanzar este fin. Y algo muy importante es considerar cuáles son las condiciones para alcanzar estos fines. Una muy importante es mantener la movilización, y el sindicato se ha estado movilizando y ampliando su política de alianzas. Recientemente
Acabamos de realizar con mucho éxito en Necaxa, Puebla, cuna de la electricidad, el foro por el derecho a la energía, la defensa del agua y la tierra. Y créanme ustedes que esta plataforma de unidad transversal, que incluye derechos sociales imprescindibles para la vida, como el derecho a la energía, a la tierra, el agua y el trabajo, pueden aglutinar a un bloque de fuerzas populares que evite que la implantación del modelo que se nos está imponiendo a través de las cámaras de senadores y diputados se vaya a fondo en contra del despojo de los derechos sociales de los mexicanos. Es decir, tenemos que levantar un frente de resistencia con un bloque de organizaciones ya no distinguidas por el sector que cada una de nosotras como organizaciones ocupa, sino buscando articular la defensa de los derechos sociales y de los elementos imprescindibles para una vida digna en nuestro país. Y en ese terreno vamos avanzando, compañeros, porque un resolutivo del foro de Necaxa fue convocar a un evento de las mismas características, pero de carácter nacional, para incluir en esta lucha a los trabajadores en resistencia, a los usuarios del servicio de la energía, a las comunidades indígenas, a los ejidos y a los pueblos que se oponen a la minería a cielo abierto, al despojo de su tierra y a la desviación y contaminación de los ríos que el modelo está implantando de manera forzosa en todo el territorio nacional. Y eso nos va a fortalecer también en la mesa de negociación. Y el otro factor que nos puede fortalecer en la mesa de negociación es la unidad interna. Alguien dice ahora, es que tenemos que movilizarnos, y yo digo sí, pero hoy tenemos una actividad, una movilización que es indispensable para poder fortalecernos en la mesa de negociación. Y me refiero al proceso electoral, compañeros. Esa es la movilización que en lo inmediato tenemos que garantizar con la participación de todos nosotros. Porque va a ser la única forma en que le digamos al gobierno que dentro de la organización hay cohesión política, que dentro del SMED hay un liderazgo respaldado por la mayoría de los trabajadores activos y jubilados en resistencia. Va también a decir nuestro proceso electoral que el sindicato está en pie de lucha, que vamos a continuar, que estamos unidos y que vamos a vencer. Todo eso se dice yendo a votar, compañeros, yendo a respaldar a la dirección del sindicato. Y desde luego que hay debate, y desde luego que hay discusión, y desde luego que hay democracia, desde luego que hay crítica, y eso es un patrimonio de la vida democrática de nuestra organización. Pero esa discusión y ese debate democrático tiene que organizarse al interior del propio sindicato y no se puede desplegar en forma anárquica, ni en las redes sociales, ni en instancias donde no se puede discutir para tomar acuerdos. Y nosotros estamos a favor del debate, pero el debate estatutario, el debate que permita elevar el nivel de conciencia y comprensión de nuestras bases sobre este conflicto y que nos permita llegar a acuerdos de unidad para fortalecer la lucha del sindicato. Esa es la vía para el debate. Y habrá debate. Pero ahorita, compañeros, lo más importante es cerrar filas en torno a este proceso electoral. Porque de ahí va a surgir medio comité central como dirección del sindicato, legitimada por el voto
universal, directo y secreto de nuestros compañeros de resistencia. Y entre más votos tengamos, más grande va a ser la palabrota que le peguemos al gobierno en las narices para decirle que hay mucho sindicato y que este sindicato se va a mantener en resistencia hasta alcanzar la victoria. Entonces hay que ponernos metas, compañeros. Y yo sé muy bien que la mayoría de todos ustedes, pues, es constante en la actividad, en la movilización y en la asistencia a estas reuniones. Todo lo que yo digo es para que los que estamos aquí reunidos y somos consecuentemente militantes de la resistencia, hagamos el esfuerzo por atraer a otros que no están aquí, a otros compañeros que por diferentes situaciones se han ido alejando del movimiento, para explicarles que su presencia y su participación en este momento es la clave para hacer avanzar la mesa de negociación. La mesa de negociación, compañeros, está trabajando. Ya el compañero Martín más adelante va a precisar cuáles son los avances en la mesa de negociación, y yo solamente quiero decirles que estamos trabajando fuerte pese a todas estas situaciones contrarias al alcance de nuestros objetivos, para que estos se cumplan en el menor plazo posible. Y también decirles que en ningún momento hemos dejado de hacer la gestión en otros frentes de lucha, como el frente legislativo. Hace apenas unas horas, la comisión negociadora acaba de tener una reunión con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el senador Raúl Cervantes, para plantearle cuáles son los propósitos del sindicato en torno a la discusión que se está dando en el Senado, recuperando las iniciativas que nosotros lanzamos en septiembre del 2013, la iniciativa del derecho a la energía, la tarifa social, que nosotros tenemos muy bien sustentada y que decimos puede ser de beneficio para los 32 millones de habitantes usuarios de la energía, que en este momento están corriendo el riesgo de ser presa de los intereses de las grandes empresas transnacionales, y estamos en esa promoción también de un punto de acuerdo en relación a la solución del conflicto. Y quiero decirles que hubo buena recepción por parte de este senador. Vamos a integrar los documentos para hacer entrega de 2 puntos de acuerdo y abrir la discusión. También estamos promoviendo un foro para evaluar cuáles han sido los resultados de este modelo de privatización del sector eléctrico en otros países, porque aquí se habla maravillas diciendo que esta es la gran panacea para resolver todos los problemas nacionales, y la verdad cierta es de que en otros países procesos como el que hoy se nos quiere imponer o se nos está imponiendo no han resuelto el problema de la crisis económica, no han resuelto el problema del crecimiento económico, no han resuelto el problema de las tarifas eléctricas, no han resuelto el problema del desempleo, no han resuelto el problema de la calidad del servicio. Y todas estas experiencias son importantes conocer, porque a la larga, compañeros, como ha sucedido con otras reformas estructurales, pues los resultados van a ser fallidos. Si no, recuerden qué se dijo con la reforma laboral que se nos impuso
Se dijo que iba a haber un crecimiento económico, que iba a crecer el empleo, que iba a haber trabajos de mayor calidad, que iba a haber buenos salarios. Y yo les pregunto, compañeros, ¿ha sucedido algo parecido siquiera a lo que nos prometieron con respecto a la reforma laboral, compañeros? Todo lo contrario ha sucedido. Entonces nosotros tenemos que ver en esta paradoja de cómo hoy Comisión Federal de Electricidad tiende a desaparecer y se van a crear otro tipo de empresas subsidiarias, se van a crear también empresas privadas. Nosotros tenemos que ver cómo nosotros podemos regresar a trabajar en las mejores condiciones. No hay fatalidad, compañeros, no hay fatalidad. En cuanto que tengamos que aceptar un trabajo precario, para eso es el sindicato, para eso es la lucha de los trabajadores, para encontrar las mejores condiciones del regreso al trabajo para todos los compañeros que no aceptaron las limosnas del gobierno y que dignamente se han mantenido en resistencia con el apoyo de nuestros compañeros del grupo de jubilados. Eso es lo que tenemos que pensar. Y las condiciones, en efecto, como se observa, traen una aplanadora. No ha habido por parte del movimiento social y de las propias organizaciones políticas partidistas una alternativa que permita enfrentar la coyuntura de manera articulada. Lo vimos cuando se discutió el tema de la reforma constitucional y el cerco que se hizo aquí en el Senado de la República. Y ustedes recordarán la baja participación de las organizaciones que en un principio se comprometieron a impedir el avance de la reforma constitucional privatizadora. Y sin embargo nosotros, con todo y que tenemos todo el desgaste de más de 4 años de lucha y resistencia, estuvimos ahí presentes, protestando y haciendo valer nuestra opinión con respecto a este nuevo atraco. Otros no fueron, otros se enfermaron, pero el Sindicato Mexicano de Electricistas estuvo presente, ¿sí o no, compañeros? Estuvimos ahí presentes y vamos a seguir estando presentes, compañeros, en la lucha. Yo quiero concluir resumiendo la importancia que tiene que en este proceso electoral vayamos en la unidad, compañeros, a fortalecer al sindicato y a fortalecer a la dirección. Que dejemos los tiempos del debate para las instancias estatutarias a donde se discuta y se puedan tomar acuerdos en torno a las diferentes posiciones y propuestas que en un sindicato democrático siempre son bienvenidas. En torno a la crítica dentro de un sindicato que también hace valer el derecho a la crítica. Y que organicemos el debate y que vayamos entonces primero a sacar adelante el proceso electoral. Vamos fortaleciendo nuestra presencia en la mesa de negociaciones con esta política de alianzas, con la movilización, y vamos también pensando a futuro cómo nos vamos a articular a estos procesos de reinserción laboral que el secretario general nos va a explicar con detalle. Por mi parte sería todo, compañeros. Muchas gracias y que viva el Sindicato Mexicano de Electricidad. ¡Den una S! ¡Den una M! ¡Den una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Mantente alerta a nuestra transmisión.